Es un honor realmente poder recibir a dos mujeres que son las autoridades máximas de la cultura en las dos principales, las dos más pobladas ciudades del país. Valeria Coronel, que viene desde Quito. Te agradecemos, Valeria, por el viaje que has hecho para acompañarnos aquí a la Universidad de las Artes. Estuviste hace algunos meses como académica. Valeria es doctora en historia, ha sido profesora de la Flaxo por muchos años y actualmente desempeña un cargo bastante fundamental para la cultura en el país, y es la autoridad principal de la cultura en Quito, es la secretaria de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Y bueno, y Larisa, también nos has acompañado en otros espacios. Del año pasado estuviste en Quito. ¿Te acuerdas en el segundo encuentro del Observatorio de Políticas de Economía de la Cultura? Te invitamos en ese momento como artista y gestora cultural, que ha sido la base de tu profesión, artista visual, gestora de múltiples proyectos culturales y también muy implicada en el desarrollo de distintas organizaciones no gubernamentales, en APROFE y en varios otros ámbitos, y ahora estás gerenciando la empresa pública de Relaciones Internacionales, Turismo y Cultura. Entonces es la competencia máxima de la cultura en Guayaquil. Son 4 meses de gestión que ya se van completando, ¿no? 3, 4 meses de gestión de nuevas alcaldías, que primero quizás comencemos por casa, por Guayaquil. Alcaldías una alcaldía que rompe con una hegemonía de un partido político en la ciudad, y que evidentemente supongo que conlleva también romper con algunas estructuras de estos 30 años del gobierno social cristiano en la ciudad, ¿no? Y esto obviamente implica a la cultura. Entonces, Larisa, quisiera comenzar contigo preguntándote un poco ¿cómo fue esta recepción de las competencias que ahora tú tienes, y cómo haces un balance de situación de lo recibido? Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias por la presencia de ustedes. Bueno, ha sido duro, ¿no? Porque la cultura se la entendía aquí como un entretenimiento, ¿no? Había un poco de confusión, que hasta el turismo se lo entendía como entretenimiento, eventos. Realmente esa línea no estaba muy marcada, haciendo daño mucho a la ciudad, ¿no? Al entender a la parte educativa, la parte de proyectos, que para mí la cultura tiene que ver con proyectos, tiene que ver con la creatividad y con la capacidad de poder entrar a las comunidades, porque obviamente eso es lo que a mí siempre me ha interesado, pero obviamente con el tejido estructural que estamos haciendo desde la Alcaldía Ciudadana, con nuestro alcalde Aquiles Álvarez y todas las directrices y las presidencias. Yo soy presidenta de la empresa de Turismo, Relaciones Internacionales y Cultura. Hay una gerencia, pero, o sea, yo no, bueno, así en el organigrama es más o menos así. En cultura realmente se encontró básicamente una estructura de eventos como es el Salón de Julio. Nosotros se hizo una separación entre lo que es cultura y lo que es patrimonio y museos. O sea, todo lo que es patrimonio, museos, no pasó a nuestra empresa, manteniendo la idea de que la cultura tiene una responsabilidad, y siendo empresa pública, según la estructura que ellos decidieron hacer, es que como hay patrimonio, no puede pasar a través de una empresa. Básicamente así es. Tampoco es que hay muchos museos. Esa es la realidad. O sea, realmente no tenemos, dentro del municipio no hay espacios realmente verdaderos. Son espacios son recipientes de objetos y de pinturas que están totalmente desordenadas, que obviamente Joaquín está aquí y nos va a sorprender muy pronto con algo.
Y sí, recibimos, bueno, todo el municipio estaba muy desordenado, ¿no? No había norte, cuentas no claras, inversión no directa, sino indirecta, ninguna capacidad realmente de poder entender un poco lo que son estadísticas y resultados, tampoco presentes, una visión muy compleja. El momento que cultura entró a turismo, a mí me pareció fantástica la idea, porque dentro de lo que nosotros como artistas siempre pedimos son espacios. Y dentro del turismo, nosotros estamos haciendo todo un inventario de espacios fantásticos, como son parques, como son, ahorita estábamos con todo el equipo, bueno, un grupo estaba en Samanes 1, que ustedes saben que está la cultura chorrera, bueno, que han hecho y que han dejado hacer es poner césped, los vecinos se apoderaron del espacio, pusieron una fuente, un asador en una zona protegida. Unas rejas para poder entrar y salir del bosque protector, un desorden realmente difícil. Obviamente en mi gestión estoy tumbando todo. Sí, sí, bueno, me van a mandar la moto, pero estoy tumbando todo, estoy cerrando todo con bloques y ya está declarado, y obviamente también hay unos ceibos que son patrimoniales. Habían cerramientos que cortaban el ceibo en dos, o sea, como decir, mitad del ceibo es mío y el otro es la reserva. No ha habido ley, y peor en términos de reservas, de patrimonio, de respeto, no existe, no ha existido. Entonces, la cultura, al estar junto a turismo, primeramente, nosotros como empresa tenemos la capacidad de tener fondos, o sea, de poder buscar fondos. Entonces, de esa manera, cultura también está resguardada con fondos para proyectos. Siempre las direcciones les han dado lo mínimo posible. Yo peleé para que se uniera a cultura, porque siempre nosotros como artistas, siempre la historia es que no hay fondos. Entonces, obviamente, la gestión mía es poder tratar que a través de la empresa de turismo nosotros podamos ejecutar proyectos, enfocarnos en esos proyectos necesarios para el desarrollo de nuestra ciudad. Bueno, creo que me alargué un poquito. No, está muy bien. Más bien hay muchas cosas que he anotado aquí que vamos a poder ir desarrollando. Quizás no sé si podemos pasar con Valeria. Igual, Valeria, tú vienes 4 meses de gestión de Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura es muy grande, es gigantesca. Quizás es una estructura igual de, no quiero decir pesada, pero igual de voluminosa que el Ministerio de Cultura casi, no sé. Cuéntanos cuál fue el diagnóstico al recibir esta secretaría. Bueno, qué gusto estar aquí, en este lugar tan importante y emblemático, con colegas y amigos, con Marisa. Gracias por estar aquí todos. Y bueno, es mi primera escapada justamente desde que entré a la Secretaría. Como tú dices, es una constelación compleja de instituciones, de espacios, actores, instituciones formadas en distintas décadas, con distintos objetivos, muchas veces contradictorios, muchas ordenanzas dispersas. O sea, se siente el peso de proyectos contradictorios que siguen funcionando fragmentada y abigarradamente dentro de la Secretaría y dentro del campo cultural, diría yo. Pero me identifico en el principio de lo que plantea Larisa, perdón. Larisa plantearon en Guayaquil una estrategia y nosotros estamos tratando de desarrollar una también para responder justamente a esta pregunta, que es cómo intervenir, ¿no? Entonces, en Guayaquil han encontrado que esta hibridación en la forma empresa pública, que es muy eficiente, pero hibridación de turismo con cultura, les permite intervenir en el espacio, en el territorio. Nosotros nos hemos preguntado lo mismo y mi diagnóstico se conecta con eso. ¿Cómo intervenir en el espacio? Pero nosotros lo hemos definido como ¿qué nos obliga? ¿Quién nos demanda? ¿Y de qué modo debemos intervenir en un espacio que llamamos el espacio público? ¿Ya?
Y para eso hay otras herramientas que estamos tratando de desarrollar y unas metodologías que diría yo que apuntan a lo mismo, que es la necesidad de ordenar, intervenir, fomentar la creación, conectar con la gente, con los habitantes, romper esa dispersión para que haya más sinergias o más tensiones creativas, pero lo hemos definido como un problema de espacio público. Entonces, observamos como diagnóstico que en 3 ámbitos fundamentales en los que interviene por organización institucional la Secretaría de Cultura y que están conectadas con comunidades de manera compleja, pasa lo siguiente. En primer lugar, encontramos que sí había un intento de modernización que obviamente está influido por la Constitución de Montecristi, en el sentido de que la distribución de recursos para el fomento de las artes y las industrias culturales no puede ser personal, aleatorio, clientelar, sino que tiene que haber fomentos, convocatorias. Esto mismo, esta lógica moderna y de alguna manera traducía las tendencias internacionales que también, de que haya concursos públicos, de que haya evaluación de los procesos, y esto atravesó desde la Constitución de Montecristi y la institucionalización posterior, no solo al campo de la cultura, sino también al campo de la educación superior. Y aquí deben haber sentido esto de los dos lados. La educación superior, antes de ese proceso político y colectivo, era como convocabas y contratabas a los amigos o a los hombres más famosos. No había ninguna lógica de que cuotas de género, no había ninguna lógica de concursos, no había ninguna evaluación del trabajo. Y asimismo en las artes se daba a las personas más notables o a los hijos de los más notables. O sea, había una discrecionalidad impresionante, ¿no? Esa discrecionalidad sí se nota en la Secretaría de Cultura, que varios anteriores secretarios, Juan Martín y otros anteriores, hicieron concursos públicos y pensaron el problema del fomento de las artes desde esta perspectiva, si quieres, más moderna y menos discrecional. Pero lo que observamos es que siempre estos concursos eran atendidos por un círculo que se repetía, un círculo estrecho que siempre eran las mismas, básicamente el mismo círculo. Medio endogámico. Era endogámico, pero entonces, ¿qué faltaba ahí? Lo que faltaba, lo que diagnosticamos es que está bien que haya concursos, va con el espíritu de la época y las tendencias regionales y internacionales, y lo interpretó nuestra Constitución política y nuestras leyes, nuevamente en varios campos, pero lo que faltaba era no lanzar la convocatoria solamente, sino faltaba capacitar, conectar a las, o sea, formar el deseo de participar de las convocatorias, formar las capacidades, o sea, ir a las comunidades a través de una serie de instituciones desconectadas de las artes, como eran las administraciones zonales del territorio, las administraciones zonales, las casas Somos, que son espacios colectivos de uso colectivo, comunitario y barrial, las parroquias rurales, los espacios donde los distintos barrios, las nuevas centralidades de la ciudad de Quito, y conectar con el territorio las convocatorias. ¿Cómo haces eso? Hicimos procesos y empezamos a hacer inmediatamente procesos de formación para que las comunidades rurales, los pueblos y nacionalidades, las administraciones zonales convoquen a su entorno, y las distintas comunidades, grupos etarios, mujeres, o sea, un poco hicimos una etnografía, una sociología de la ciudad en el campo cultural, así todo rápido, para los 3 primeros. ¿Ya está procesos. hecho eso? No, estamos haciendo, pero te voy a decir en dónde se notó, verás, no me cortarás. Por ejemplo, antes de repartir por iniciativas ciudadanas los fondos públicos que tienen que ir a la sociedad, por supuesto, empezamos a hacer talleres de capacitación, ¿sí? Entonces, rescatamos algunos premios y becas, pero antes de lanzarlas, formamos y empezamos a formar, por supuesto va a ser un proceso, la formación toma tiempo, pero formar capacidades en actores que normalmente no participaban de las convocatorias. Eso en el campo del fomento. Y en el campo de los famosos festivales, que nos tocó inmediatamente que llegamos, también lo definimos como un problema de espacio público, ¿sí? Entonces la alcaldía de Pavel Muñoz trabaja intersectorialmente, como creo que es lo que estamos haciendo en varios experimentos locales. Entonces trabaja intersectorialmente. Entonces no se trató de, porque siempre era como el agosto, mes de las artes, hacer unas cuantas tarimas, contratar un productor que se levante de la grilla que más gente traiga,
para que se vea, sino empezamos a hacer un diagnóstico con las administraciones zonales de qué tipo de música, qué tipo de creación cultural les interesa a las distintas edades en los barrios, ¿ya? Y el proyecto era que en los parques del Solanda a Carapungo, fueron 9 parques activados por 4 meses, con festivales, no vaya solamente un género musical, el artista más famoso que trae las masas, sino distintos grupos de edad, distintos, por ejemplo, que mezclamos freestyle con hip hop, con música chicha, con cumbia, para que vayan grupos familiares y grupos sociales intergeneracionales y se pueda vivir el espacio público como convivencia intergeneracional. O sea, fueron experimentos sociales. Eso es lo que tratamos de hacer, experimentos de reocupación del espacio público. Creo que vamos en ese sentido a lo mismo que Larisa. Nuestro reto es intervenir en un espacio que no ha sido intervenido, sino ampliamente discrecional, fragmentado, incoherente, que no ha garantizado los derechos culturales. Pero hay formas de intervenir y la nuestra hasta ahora, en lo que vamos enfocando, es una metodología de tratar de crear presencia de las comunidades en el espacio público con una estrategia de que los jóvenes no se vayan solos para que sus lenguajes culturales terminen siendo el dialecto de la mafia, que sí, sino que también puedan regresar e ir con la abuela al mismo lugar y moverse y ver y reconocerse, que haya el famoso cuento de la interculturalidad que no hay. Y el último diagnóstico que quiero compartir, el tercero. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Lo segundo es el tema del espacio público. El tercero, que es bien tenaz, porque nuestra lógica patrimonial, o sea, nuestras instituciones que administran el patrimonio y sus relatos, han planteado hasta cierto punto, porque es todo un campo de poder, el tema de los bienes inmuebles y de las identidades occidentales y cristianas y católicas de la ciudad de Quito como lo que hay que salvar en el patrimonio, o sea, el centro histórico, ¿ya? Y esta lógica de que lo patrimonial de Quito es el centro histórico y sus edificios, bienes inmuebles, que por supuesto son increíblemente interesantes y valiosos, ha marcado una línea de exclusión con el patrimonio inmaterial, que se llama así, o con la cultura popular en sus distintas formas, desde ancestrales hasta contemporáneas. La cultura viva y la cultura ancestral, que por cierto es apropiada por los jóvenes, porque las danzas de los yumbos y los bailes de monárquicos y republicanos de las parroquias rurales son apropiadas por los jóvenes para su cohesión social, para su recreación, para miles de cosas. Esta cultura popular, la cultura viva contemporánea, como la cultura ancestral renovada por las juventudes de las comunidades, es la periferia de la periferia en el patrimonio. Dicho de una manera así bien drástica, que nos ayudó como equipo a pensar, sí hay una lógica racial en el relato del patrimonio en Quito. Entonces, Quito en el centro norte es arte y patrimonio inmueble. Y en las periferias había un premio cada 33 años por cada parroquia rural para su patrimonio, que terminaba siendo una fiesta con chancho y música chicha, si quieres, ¿ya? Había una concentración de recursos y de legitimidad o de valor en el patrimonio, en el fomento de las artes y en el espacio público, exclusión. Ese fue nuestro diagnóstico. Gracias, Valeria. Sí, igual un dato para complementar lo que estás diciendo, y según la última encuesta de consumos culturales, ¿no? Si vemos los consumos de los ecuatorianos, 46% de los encuestados, su principal manifestación cultural son las fiestas populares y tradicionales. Solo 6% asisten a los museos. Los recursos muchas veces están al revés. Y bueno, quizás Larisa, voy a retomar quizás un tema que tú ya lo planteaste, ¿no? Esta decisión, y que también Valeria lo comentó en su participación, de la elección en Guayaquil de fortalecer la empresa pública como el mecanismo de reocupar los espacios, de vincularlo al turismo. De alguna manera también expresa de alguna manera por oposición quizás, una no fortalecimiento de la dirección de cultura, ¿no? Dentro del municipio, totalmente dentro del municipio. Esta decisión fue vista de distintas maneras por distintos sectores en la ciudad, ¿no? Y tú comentaste un poco de por qué esto, ¿no? La empresa nos permite generar recursos. Quisiera profundizar en eso, ¿no? Un poco conocer
qué estructura le están dando, cuáles son las dimensiones de los presupuestos, un poco conocer más cómo están trabajando esta empresa y hacia dónde va. Bueno, sí, es una estructura bastante compleja. Ustedes, dentro de la empresa de turismo, nosotros como empresa podemos recaudar la tasa de pernotación. ¿Qué significa la tasa de pernotación? Eso es una tasa que los turistas tienen que pagar para estar en los hoteles. Eso nos genera para ser autosustentables como recurso humano. Es decir, esa tasa nos da la... Pagan los funcionarios. Para los funcionarios. O sea, ¿qué es lo que queremos ser? Queremos ser autosustentables justamente con la tasa de pernotación y la tasa de turismo. La tasa de turismo, en el anterior gobierno, nunca se gestionó y hay una deuda de $5 millones por parte de los gremios hoteleros, los restaurantes que no han pagado. Obviamente viene una cola de pandemia, de incertidumbre, ahora de delincuencia, entonces obviamente restaurantes abren y cierran. No les pagan ni a ustedes ni a SAICE. No, yo ahí sí que yo, ni a SAICE tampoco. Entonces también hay un tema que lo estamos utilizando y que lo vamos a utilizar para los proyectos culturales, que es el 150 de deducción de impuestos, donde estamos acercándonos a las empresas privadas para que justamente ellos puedan deducir de los proyectos que nosotros estamos generando en términos de proyectos, ¿no? Aquí está Mafo, que Mafo ya mismo va a continuar con su bienal en sociovivienda. ¿Y cuál es la idea? Acuérdense que Guayaquil se ha dividido en 14 distritos. Entonces, 19, bueno, 19. Sí, verdad, es 19. 19, ¿no eran 14? 19, perdón, ni yo sabía. Entonces, ¿qué significa eso? Que los proyectos tenemos que estratégicamente ponerlos en los diferentes distritos. O sea, es decir, que el recurso no puede ser solamente hacia el norte, sino debe estar distribuido el recurso nuestro de cultura y obviamente también de turismo, dependiendo de las actividades que se hacen, distribuido equitativamente en todos los distritos, porque obviamente tú vas a decir, pero ¿quién quiere irse a sociovivienda? Pero ahora tenemos los murales de Mafo y podemos hacer un turismo controlado donde estos murales se forman parte de un recorrido interesante, trabajar con la misma, y esto engrana, donde la misma comunidad está se les da oportunidad para hacer sus emprendimientos y poder ser los mismos generadores de su economía con estos recorridos que vamos reforzando. En estos 4 meses también tenemos un asunto de permisos para eventos culturales que están pasando a través de Cultura, los cuales también pueden generar una cierta cantidad de plata para poder generar proyectos, porque yo sigo insistiendo en proyectos. Para nosotros, al tener turismo, estamos nosotros rehabilitando justamente todos los espacios, es decir, como les dije, sauces, ¿qué dije? Sí, sauces, no sauces, Samanes y Samanes, ahora que viene el 9 de octubre. Samanes va a pasar a ser parte de nuestro, no de nuestra dirección, pero injerencia turística. Entonces, ¿qué significa? Vamos a abrir más espacios. Pero esos espacios tienen que estar adecuados para qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, lo que tú estás diciendo justamente, quién es tu audiencia, cómo integramos. A mí me encanta cómo mezclar todo, porque lo que más los artistas necesitan es audiencia. Necesitas esa mirada diversa. Nosotros hicimos 5K, que yo dije, bueno, hay que activar los espacios, no sé si ustedes han sentido un poco más de presencia, de más gente, el poder activarlos, pero al mismo tiempo alimentarlos con actividades como tú dices, hip hop, son unos chicos de la calle Portete, la inclusión de esos artistas que son callejeros, ponerlos dentro de estructuras turísticas que relativamente, yo siempre odio la palabra entretenimiento o eventos porque no sí, creo que tiene nada que ver con cultura, pero son parte de una cultura nuestra. El haber auspiciado a Budokan o haber hecho que esa audiencia de Budokan, que son chicos gamers,
que tienen mucho que decir, porque de ahí te salen los ilustradores, ahí te salen generador de otro tipo de arte, que eso también, nuestra aspiración es poder hacer una economía naranja, de poder crear también una sustentabilidad. Yo sé que esa palabra a veces choca con mucha gente, pero es que tú tienes que dar oportunidad. Y yo creo que yo también fui artista y tú tienes que tratar también de generar, o sea, de ganar de alguna manera para poder hacer tu obra, porque la obra no es que se hace una obra, bueno, ahora es diferente, nosotros hacíamos series y yo sigo haciendo series. Entonces, primero es la recuperación de los espacios, que es lo que estamos haciendo, proyectos inclusivos, es decir, el proyecto casi como fondos concursables, que yo realmente detestaba los fondos concursables también, porque realmente era como la Miss Ecuador, o sea, tú ganaste, o sea, a veces los fondos concursables era criterio de qué autoridad jurado, estaba ¿no? ahí. Entonces, eso tampoco es. Yo creo que los proyectos inclusivos, los que estamos desarrollando proyectos en el mercado, estamos usando los mercados de toda la ciudad como espacios, como una pizarra en blanco, donde vamos a entrar con educación, obviamente con procesos educativos. Obviamente uno de sus estudiantes, Daniel Merchán, está trabajando como coordinador dentro de nuestro paraguas cultural. Aquí lo conocemos bien a Daniel Sí, Merchán. y estamos haciendo una gran labor en términos de proyectos, o sea, de cómo los proyectos pueden desarrollarse y cómo los proyectos pueden lograrse. Tenemos, bueno, y ya ahora en octubre, no sé, Mafo, comenzamos con lo de sociovivienda, pero no quiero que se quede ahí, sino que vamos como a agarrar cuadras, terminar circuitos, realmente terminar trabajo en términos de una agenda cultural en territorio. Entonces, no es entrar y salir. Estos proyectos, unos duran un mes, a mí me encanta a largo plazo, los proyectos duran 3 meses, 6 meses, es a largo plazo, para que los seguimientos y el trabajo que se tiene que hacer, que es muy, muy, muy complicado, se pueda por lo menos tener el acompañamiento de la ciudadanía y que el artista también pueda lograr como que… No es comer, lograr ideas, porque a veces tú tienes una idea y esa idea, ¡puf!, se va. Aquí es como la serie, es decir, yo comienzo algo, pero puede durarme 3 meses para yo poderlo lograr. Estamos trabajando con Jorge Jaén, que eventualmente va a venir, que vamos a trabajar con los hacheros. Son trabajos puntuales que se necesita hacer en territorio. Se necesita primero educar, por eso es importantísimo la coordinación con ustedes como Universidad de las Artes. Estamos trabajando con la SPOL, estamos trabajando con muchos institutos y universidades que puedan generar también ideas y participación. Larisa, tú puntualmente Sí. hablaste de audiencias, de monitorear, de que están aumentando. Sí. ¿Existen sistemas de información que permitan ahora tener estos datos de cómo se están moviendo? Justamente en nuestra empresa ya tenemos estadística, o sea, nunca existió estadística. O sea, no se sabía ni cuánta gente, ellos ponían como que 30.000 personas y yo, ¿de dónde? O sea, al ojo. Al ojo, o sea, hay 1, 2, 3, 4. Entonces, sí estamos desarrollando un departamento de estadística que no solamente nos sirve para turismo, sino obviamente para cultura. Es importantísimo. No, eso. importantísimo, y es algo que fundamental para nosotros para poder entender lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. ¿Y en Quito, Valeria, hay sistema de información del municipio? Estamos con… solo tenemos… Tengo dos que minutos. responder sí o no, mentira. Sí, así, porque bueno, No, me quedé no, con mentira. más preguntas para Larisa, No, pero sí. bueno, sí, No, vamos, claro. Valeria, cuéntanos. No, de una. A ver, del sistema de información. no hay un sistema, hay un problema de archivo que va desde el archivo histórico, que está en crisis todavía, pero Ya. estamos tratando de aportar desde varias secretarías para que exista, para empezar, el archivo histórico que se merece la metrópoli. Pero también hay un problema de archivo interno dentro de la propia alcaldía, Ajá. fragmentario. Hay formas de
de construir el dato dispersas y que no hay una homogenización en la construcción de datos ni siquiera del trabajo público. Estamos en ese trabajo, pero también hay una serie de miles de consultorías que han arrojado distintos datos que reposan de alguna manera sin que haya la posibilidad de crear, o sea, no ha habido la posibilidad hasta ahora de crear un sistema para interpretar, primero para construir homogéneamente los datos de alguna manera, para aumentar, para una inteligencia institucional que informara la política pública. Y además son investigaciones, consultorías que no dialogan entre sí y no hay como el centro del conocimiento para la política pública que permita evaluar esos datos tampoco. Entonces sí estamos muy atentos a tratar de construir eso mismo. Es importantísimo, ¿no? Nosotros hicimos un diagnóstico en alrededor de 30 municipios de distinta escala, ¿no? Y claro, 6 de cada 10 municipios no tienen absolutamente ningún tipo de sistema de información, de registro que permita tomar decisiones, ¿no? Y para la política pública es importantísimo. Y bueno, Valeria, aprovechando que tienes el micrófono, bueno, los fondos de fomento a las artes, ¿no? Que fue un proyecto que el anterior secretario de Cultura lo lanzó, ¿no? Personalmente puedo ser crítico también al fondo de fomento como… yo digo que somos monotemáticos en la política pública de cultura porque el fondo de fomento, todo el mundo quiere hacer fondo de fomento, ¿no? Ahora el difunto IFSI en proceso de defunción, ahora el IFAIC, el ICA, fondos de fomento, la Casa de la Cultura en su momento quiso también hacer un fondo de fomento, el municipio lo hizo. ¿Cuál va a ser tu perspectiva en ese sentido? ¿Lo vas a mantener? ¿Vas a fortalecerlo? ¿Cuáles son los planes en puntual con este? Que fue bastante bien acogido. Bueno, todo fondo de fomento no deja de ser polémico también. ¿Cómo vas a trabajar esa herramienta? Sí, esto nuevamente me pone en diálogo con lo que estaba planteando Larisa, porque sí es fundamental que la cultura tenga digamos, un apoyo, un acompañamiento público para razones específicas de los derechos culturales, pero también debe existir condiciones para que haya una economía de la cultura. Sí. Ya. Entonces, los fomentos han permitido, desde mi perspectiva y como lo estamos analizando para la gestión actual, no han sido estratégicos necesariamente. No han atendido a cuál es el eslabón en la cadena del valor que debe ser fortalecido. Entonces por ejemplo, me voy a meter en un campo que saben más ustedes y muchos colegas que han manejado instituciones, pero hay una buena cantidad de lenguaje cinematográfico ecuatoriano, películas que digamos surgió el cine ecuatoriano nuevamente en este periodo, en la década anterior, ya sabemos cómo fue el proceso. Pero no hay espacios de difusión, no hay dónde acceder a esas películas. ¿Cuál es la circulación de la obra? Entonces, hay que ser más estratégicos en el sentido de fomentar, pero de manera tal que se fortalezca el eslabón de la producción y de la circulación. En el campo del libro observamos eso, porque otra de las grandes industrias culturales es la del libro. Entonces, las ferias del libro en Quito han estallado en pedazos y en astillas, porque cada actor, desde la literatura juvenil, hace su propia feria. Las editoriales académicas producen una obra magnífica, bien curada, financiada, investigada, editada a cabalidad. Es una preciosidad el libro académico en Ecuador y en Quito, en varias universidades. Pero no circula lo suficiente, hacen su propia feria súper local. Lo que me parece que en ese sentido, más allá que fomentos con poca estrategia sobre la cadena del valor y incluso la visión de industrias aisladas de una economía de la cultura, no permiten sedimentar. Y lo que consideramos y lo que estamos tratando de fortalecer ahora es una idea de constelación, de trabajo cooperativo entre distintos actores de la producción cultural para posicionar y quisiera ahí plantear una diferencia o una pequeña tensión que puede ser productiva, siempre se aprende de eso. Ahora mismo estoy aprendiendo mucho de lo que estoy escuchando sobre la experiencia de Guayaquil.
Nosotros estamos tratando de aportar a que se reconozca cómo en el campo del libro trabajan simultáneamente los autores, las editoras, los libreros que circulan, los diagramadores, las imprentas, los barrios, o sea, cómo se construye esa constelación de la economía del libro. El ¿ya? ecosistema. El ecosistema, pero entonces no es una perspectiva solo de la circulación, sino también de la producción como un trabajo colectivo. Y eso nos coloca ante la pregunta de la economía, de la cultura. ¿Es la economía del turismo o es la economía del conocimiento? ¿Sí? Es la economía del conocimiento en la cual el valor conceptual, el patrimonio, la creación, la constelación productiva, la negociación internacional, que no es lo mismo que circulación global, del conocimiento ecuatoriano que se produce desde la riqueza, así como somos biodiversos como nadie, somos culturalmente de una complejidad increíble. Sobre esa base, la creación de una industria nacional o local o plurinacional o intercultural, como le queramos llamar, puede colocarse a través de justamente el libro, el cine, la soberanía de contenidos y negociar de otro modo en la economía capitalista, ¿sí? Yo creo que en ese sentido hay distintas experiencias de mercado interno o de mercado en Guayas que en Quito, ¿sí? ¿Cuál te llama la atención, por ejemplo? ¿Qué me llama? Sí, ¿cuál te llama la atención de estas experiencias? A ver, a nivel de mercado podría ser más interesante Guayaquil, pero a lo que voy es que el turismo, que es una de las empresas del mercado, en Quito, no sé cómo sea en Guayaquil, más bien les preguntaría para entrar en diálogo. La industria, más que la industria del turismo, la cadena global del turismo en los países, en las regiones andinas, suele tender, y no sé, por eso preferiría escuchar cómo resulta en Guayas, porque somos también ciudades andinas, resulta ser más bien excluyente y un poco no genera la producción, sino que genera una cadena global de comercio. O sea, hay visitas de actores globales y claro que dinamiza un poco la economía, pero no fortalece las industrias, y incluso tampoco fortalece ni permite a las identidades que hagan el tránsito que tienen que hacer, que se cuestionen a sí mismas, tienden a estereotipar las identidades. Y voy a lo del riesgo, en contextos de ciudades racistas, como somos, y justamente hay que desnudar el poder que se ha ejercido en el relato cultural. La estereotipación de poblaciones para fines turísticos ha tendido a causar desposesión. Es decir, ¿por qué le mataron a Paul Guañuna? ¿Por qué se murieron incendiados los rockeros del sur de Quito? ¿Por qué se espera que las parroquias rurales solo reproduzcan la tradición y no se ve cuáles son sus conflictos contemporáneos y se les mantiene en la periferia? Todo ese relato que nosotros observamos críticamente muchas veces lo reproduce la cadena global del turismo, ¿sí? Entonces, por eso nos parece problemático, interesante transformarnos los dos campos tal vez, pero tal y como son las cosas con el turismo a nivel global, yo digo a nivel del global, ha sido más bien causaría una tensión con un proyecto de fortalecimiento de la economía cultural y la economía y la soberanía en su conjunto, desde la idea de fortalecer las comunidades productoras de la economía del conocimiento. La cadena global del turismo no nos parece que fortalece eso, sino fortalece el comercio, finalmente la acumulación exótica, o sea, fuera del país. Claro que se visitan los lugares y se arreglan bonitos, pero terminan excluyendo a las comunidades de los espacios en lugar de fortalecerles como actores de la producción y nuevamente de una posición más soberana para negociar dentro del capitalismo, porque en esto estamos. Entonces creo que hay que fortalecer más el campo político para fortalecer la economía y permitir que las cadenas globales de turismo entren marcando estereotipos culturales y, como sabemos, identificando los espacios de nuestro patrimonio. Wow, nos llevaste lejos desde los fondos concursables hasta allá. Pero bueno, quizás Larisa, ¿quieres contrastar un poco lo que nos estaba comentando Valeria? No, sí, o sea, para mí, o sea, para mi equipo, porque no es que solo soy yo, hay un equipo detrás de todo. Para mí siempre y para nosotros hemos pensado oportunidad. Creo que el artista tiene que tener oportunidad. Y a veces cuando tienes un proyecto o haces algo, tú tienes el control de qué quieres hacer con eso.
y a dónde lo quieres llevar. Como autoridad, obviamente, también tengo que tener claro qué es lo que nosotros necesitamos o cuál es la visión, en este caso, del alcalde Álvarez, Aquiles Álvarez, y estamos totalmente alineados en muchas cosas, en obviamente dar las oportunidades necesarias para que los artistas puedan desarrollarse, pero nuestro interés es con un impacto comunitario, el poder entrar a estos distritos para poder hacer las acciones del caso con un impacto, que no es tanto un desarrollo conceptual, que yo creo que sí es súper necesario, peor en etapas cuando uno está en la universidad, que necesita ese tiempo, pero cuando uno está en un territorio, esos procesos se van desarrollando por el proyecto. Entonces, ¿cómo nosotros lo queremos hacer? Es justamente aceptando proyectos, ¿no? Aceptando proyectos que tengan un impacto a largo plazo. Porque tú puedes soñar también en eso, o sea, tú puedes soñar en una acción o una instalación o una obra, pero obviamente dentro de nuestra percepción de lo que el arte debe hacer es que tiene que tener un cambio y una acción social permanente. O sea, no creo, o sea, yo y personalmente lo creo también. O sea, yo creo que es súper importante el apoyar la creación artística, conceptual, pero yo creo que no estamos para eso en este momento. Estamos, ¿por qué? Porque nuestra ciudad, como ustedes saben, o sea, es bien complicada. Hay mucha delincuencia, una delincuencia puntual que afecta también a muchos para poder entender los procesos. Entonces, yo creo que esto va en etapas y lo estamos viendo de esa manera, ¿no? Unos primeros años para poder marcar un poco los territorios y ver cómo esos proyectos afectan a las comunidades y hacer ese estudio, no solamente en términos de estadísticos, sino de resultados, que yo creo que es sumamente importante, y que ese dinero que se utilice pueda tener resultados de nuestro accionar en territorios, porque acuérdense que no entro solo yo, a veces entra la DACE, Justicia y Vigilancia, son varias direcciones que cuando nosotros actuamos, en este caso mercados, está la dirección de mercados, hay personas, hay actores, pero el hecho de que nosotros como artistas entremos a los mercados van a darnos la oportunidad para desarrollar esos estudios y esos procesos de una manera, es como un experimento, digo yo, ¿no? Es un experimento social que lo que va a hacer es activar esos espacios y tener por fin espacios diferentes, variados, para que los artistas puedan, tengo un proyecto, o sea, en la aerovía, porque eso está abandonado, que son proyectos turísticos culturales, o sea, hay diferentes proyectos donde el arte tiene que estar permanente y los procesos tienen que estar permanentes hasta que nuestro análisis pueda o nuestros fondos pueda realmente apoyar otros tipos de… Sí. Así. Entonces, con los proyectos que queremos hacer, sí tenemos un norte, una dirección, porque básicamente turismo y cultura están en la misma dirección en estos momentos. ¿Por qué? Porque hay un proceso económico importante que me ha dejado poder por lo menos marcar una cancha más clara de lo que se quiere hacer en Guayaquil, ¿no? Fomentando no solo los espacios y ustedes también, cuando quieran teatro, está la calle Panamá, los 2 teatrinos que ustedes los pueden usar cuando quieran, solamente me lo dicen y tienen proyectos, o sea, también como universidad. Hay que hablar directo contigo. No conmigo, o sea, no, es como que con él, no, o sea, pero tienes un proyecto, y tú que quieres una agenda de 3 meses de proyectos musicales, de teatro, y esos espacios justamente son unos espacios maravillosos para poder así, no te va a costar, o sea, yo no es que te voy a cobrar, o sea, los espacios están ahí para que ustedes puedan desarrollar, y para mí, ¿qué más importante que los estudiantes
puedan enseñar sus procesos. Y seguramente lo vamos a hacer, ¿no? Seguramente. Y miren, y tenemos otro proyecto que se llama Una Avenida de la Música, donde están los mariachis. También estamos con la SPOL trabajando en eso, creando avenidas que las podemos cerrar los domingos para que se hagan peatonales, donde diferentes tipos de actores, artistas, gastronomía, pueda tener estos espacios como ventanas de exposición y de procesos. Larisa, voy a quedarme contigo. Dos cosas, ¿no? Entonces, según entiendo, la empresa va a funcionar, si me equivoco, me corriges, por favor. Sí. Porque lo que tú dices, las tasas hoteleras y de restaurantes van a financiar el funcionamiento de la empresa, ¿no? Pero de la empresa de turismo. De turismo. Yo ahorita, absorbiendo cultura, tengo que ver el mecanismo de cómo, por lo menos, cubrir la nómina, que eso es, o sea, para nosotros poder cubrir la nómina es bastante. Claro. Porque yo creo que dentro de una empresa, tu gestión es poder también ser proactivo. No esperar que la plata te caiga del cielo, sino hacer gestión. Obviamente, si nosotros queremos más tasas de pernotación, tengo que ir con un grupo de personas a los restaurantes a hacer todo el levantamiento. En cultura, estamos en el proceso de las empresas privadas de hacer... El 150%. Claro. Ustedes van a promover, entonces... Totalmente. Ustedes van a hacer el enlace... Todo. Okay. O sea, el enlace, el acercamiento a las empresas, la presentación de los proyectos, porque también es todo eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estudiaba, me parece fantástico esto, estudié en Bennington College, que es una universidad de arte en Vermont, y básicamente nos votaban 2 meses al año para que hagamos prácticas, desde el día 1, que eso me pareció interesante. Pero teníamos una carpeta como asistente de artistas, en empresas, emprendedores, todo, una lista, y te mandaban a trabajar. O sea, te mandaban a trabajar en el área que te interesaba o en otra área, pero tú hacías tu experiencia. Así es que a los 4 años de término de tu universidad ya tenías experiencia laboral, que eso me pareció fantástico. La misma universidad gestionaba el trabajo. Y esto es lo que básicamente también queremos hacer, Okay. ¿no? En conjunto con una ordenanza que estoy desarrollando, que esto puede ser una buena noticia para nosotros, que dentro de las construcciones nuevas, como tú tienes un porcentaje de área verde y de separación entre edificaciones, tienes que tener un porcentaje de arte. Es decir, que si tú estás haciendo un edificio, obviamente, esto no es que tú, el operador, o sea, el constructor te va a decir, mi amigo, no. Esto tiene que haber como un grupo de artistas en términos de tú haces un hotel que te pueda poner las pinturas, que te pueda poner las esculturas, que te pueda poner gráfica, ilustración, dependiendo de lo que tú ofreces, para que el arte visual, en este caso arte visual, pueda estar engranado dentro de las construcciones, creando oportunidad de trabajo. No es decoración, pero por lo menos poder alimentar con las creaciones que tú haces estos espacios, que es una ordenanza que la estamos construyendo. Ok, y bueno, la última pregunta, ya que mencionaste el SPOL, ¿no? Había este proyecto, bueno, de crear el corredor, ¿no? Que es un proyecto que tiene algunos años, ha sido intermitente, Sí, es un sí. vaivén. Tenemos la SPOL acá al borde de las Peñas. ¿Tienen el proyecto de desarrollar? Bueno, sí, hicimos una gran reunión y seguimos haciéndola porque vamos a unir Cerro Blanco, Cerro Azul y La SPOL. Va a ser el gran corredor verde naturaleza, donde también quiero hacer intervenciones naturales. O sea, hicimos una residencia en la isla Santay, fue una de las primeras residencias, e hicimos obras perecibles, que eso me pareció súper interesante, obviamente para no afectar el ecosistema de la isla Santay. Entonces, los proyectos que se hicieron eran muy interesantes, ¿no? Me acuerdo que Hernán Zúñiga, él hizo como el pelícano, pero lo hizo con la cáscara de arroz
y terminó comiéndose los cangrejos. Entonces iba desapareciendo mientras más cangrejos venían a comérselo. Entonces estos espacios también que estamos tratando de crear, los corredores, es un poco delicado porque obviamente estamos tratando de crear la reserva. Significa que las canteras, algunas de las canteras van a tener que cerrar. Afortunadamente. ¿Y aquí el circuito cultural también está pensado? Bueno, ustedes saben que el proyecto de desarrollo también se va a seguir extendiendo hacia Loja y lo que se quiere hacer es cerrar la calle Panamá, ¿no? Y eso nos ayudaría mucho en términos de los espacios. También es muy importante, también dentro de patrimonio, estaba pidiéndole a María Isabel una de las casas antiguas para hacerla justamente como galería comunitaria, para poder rescatar un poco las peñas, pero también tener espacios cerrados para poder seguir exhibiendo, poder hacer encuentros y poder… pero todavía María Isabel no me responde con eso, pero le dice, Joaquín, por favor. Sí. Entonces, lo importante aquí es que, digo, afortunadamente, desafortunadamente, a mí me interesa todo. Ese es el problema, pero turismo también es todo y cultura es todo. O sea, el decir, no, yo solo quiero centrarme en esto, no. O sea, cuando uno realmente creo que hace gestión pública es probar que uno puede todo y dar las oportunidades, trabajar por una comunidad, entregar a la comunidad el desarrollo y, en este caso, sacar a la ciudad de Guayaquil adelante con sus espacios que son maravillosos y que han estado olvidados. O sea, el poder crear una de las franjas más grandes de reserva natural de bosque seco y poder decir que Guayaquil sí tiene reservas y no lo que está pasando en Samanes 1, que ya solo faltaría una piscina que construyan ahí dentro de la cultura chorera. O sea, el que la ciudadanía comience a entender y obviamente todos estos procesos tienen que ir con procesos educativos de las personas que viven cerca y que son parte de estos patrimonios. Bueno, para completar esta misma pregunta, Valeria, en términos de presupuestos, ¿no? Larisa nos estaba comentando un poco sobre las perspectivas y el modelo que se buscaría generar acá en Guayaquil. En Quito, ¿cómo es el tema del presupuesto de cultura? ¿Cómo? El presupuesto de cultura hasta ahora está dividido en dos partes y el 50% del presupuesto de cultura está destinado a las fundaciones, que son fundaciones privadas creadas en el gobierno municipal de Paco Moncayo. Cumplieron su función, en ese momento era el modelo, se las creó con expectativa de que pudieran generar recursos propios, pero tienen limitaciones tanto de programación, creo que de iniciativa, digamos, no tienen esa lógica de empresa pública, pero tampoco han generado una lógica de generar recursos propios suficientemente visible. No solo más del 51% de los recursos que reciben estas fundaciones son públicos, sino siquiera, yo diría que el 95% de los fondos de las fundaciones son públicos. Y la otra mitad de los recursos de la Secretaría de Cultura están destinados, la mitad para la subsistencia del sistema, porque tenemos cerca de 29 espacios culturales entre museos, teatros, el Parque Urbano Cumandá, antiguas plazas de toro que ahora tienen que tener una gestión cultural, tienen una compleja y vasta cantidad de sitios, instituciones y espacios públicos culturales. Hay que sostenerlos con la mitad del presupuesto, la otra mitad, te digo, para las fundaciones. Entonces estamos ante la misma pregunta de cómo, primero, además, para avanzar en esto, digamos, entonces, una cuarta parte de esos recursos son la programación de la Secretaría de Cultura para toda la ciudad de Quito. Y no solo la programación, como tú dices, de entretenimiento, sino al revés. Todo lo que es fomento, capacitación, ocupación del espacio público, formación de capacidades artísticas, el fomento a la memoria social, todo el trabajo de cultura ocupa solo una cuarta, o sea, que puede administrar la política pública de la Secretaría hasta ahora, es un cuarto del presupuesto que tiene. Y un tema espinoso, ¿y las fiestas de Quito cuánto se llevan?
Las fiestas de Quito generalmente son contribución de las otras instituciones también. ¿Ah, O sea, sí? te estoy hablando, sí, o sea, al final es una O sea, cosa no es que bien loca. no te corta a ti. No, o sea, al final muchos, ¿no ves que se hacen en diciembre? Y vamos a hablar luego de las de Guayaquil. Entonces la tradición ha sido que cuando llega diciembre todas las instituciones quieren ejecutar y le hacen- dan a las fiestas de Quito. Hacen vaca. Sí, pero no son solo las fiestas de Quito, pues porque los distintos grupos reclaman su espacio de expresión cultural y ahora, como viste, el verano ya no es un mes, sino 4 meses. Octubre, el mes de la resistencia afroquiteña. Noviembre, de las culturas funerarias de Calderón, la parroquia más grande del país y la segunda de América. Diciembre, no solo lo tradicional, sino también las culturas juveniles. Entonces tenemos que conectar con todos los lenguajes culturales. Entonces, pero el tema de la economía, de la cultura, estamos abordándolo, como habíamos conversado antes, desde la creación de constelaciones de producción, lo que tú llamas del ecosistema de la economía de la cultura, que hay que fomentarlo estratégicamente. También una cosa de la que falece el Ecuador gravemente es de circulación de su obra. Puedes tener el pensamiento crítico ecuatoriano como uno de los pensamientos más importantes del siglo XX, porque lo fue su literatura, pero se conoció en su momento y no circuló más. Lo mismo la obra artística, la tradición, no ponemos en circulación nuestra obra. Ese es parte del incentivo que tenemos que dar. Y en cuanto a la administración pública de los recursos para cultura, estamos explorando mecanismos en este momento. ¿Y cuál es la posición del alcalde Pavel Muñoz? El alcalde y nosotros con la Secretaría estamos explorando mecanismos. Hemos tenido discusiones sobre la pertinencia actual de la forma fundaciones privadas, la necesidad de transversalizar programas que no son fáciles de que entren o que sedimenten en las fundaciones. Las fundaciones tienden a ser un poco autárquicas, los espacios culturales también a ser pequeños feudos. ¿Cómo hacer programas transversales? ¿Cómo vincular a la universidad en los programas de los museos y de los teatros? ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es una primera pregunta. La segunda es, tenemos todos estos espacios, no están ahí para ser alquilados, están para alguna programación cultural, pero cuando son alquilados, que lo son, ¿cómo nutre eso la economía de la cultura? Es decir, cómo la economía que surge de los espacios puede nutrir la creación y la producción cultural. Eso no está resuelto. Eso es, o sea, no nutre cultura, lo perdemos. Nos toca a la Secretaría de Cultura colocar gestión de los espacios y luego cuando se alquilan los espacios no vienen para cultura. Entonces, en ese sentido, hemos explorado la noción de empresa pública de cultura. También hemos pensado en ciertas articulaciones posibles, las estamos discutiendo. También nos interesa tener cierta rectoría de la política pública sobre los espacios y también exigir ciertos protocolos básicos que el parroquialismo no permite. Es decir, si un museo es propiedad básicamente del equipo de trabajo que puede estar ahí 30 años, no está expuesto a la innovación, no está expuesto al diálogo y a la discusión, no está expuesto a las demandas de la sociedad, no está expuesto a la investigación académica, entonces tiende a volverse 29 sitios parroquiales, ¿sí? Entonces, un poco por la excelencia, que es parte del compromiso, otro poco porque la mediación comunitaria de los espacios culturales no puede ser solamente local, sino que tiene que ser metropolitana. Otro poco porque todos estos sitios culturales son demandados y producen fondos que no están viniendo a cultura. Estamos explorando modos y otro poco fundamentalmente porque la política pública es difícil de ejecutar bajo las condiciones complejas de las formas de contratación del Estado, ¿sí? O sea, el Estado o la política pública, la Secretaría debería concentrarse en investigar, en tener datos, en medirle el pulso a la sociedad, en reconocer el conflicto de la expansión del narcotráfico, en la situación de las juventudes, la cultura interétnica y crear política pública en torno a eso. Pero si al mismo tiempo tiene toda la complejidad de la ejecución, entonces entrampan las dos cosas, no es ni buena económicamente ni la política pública logra transversalizar los espacios ni generar economía. Entonces estamos tratando de explorar algunos modelos, tenemos como hito de la gestión en estos próximos meses hacer un diagnóstico de posibilidades, ver experiencias, comparar experiencias y ver cuál es la propuesta de institucionalización. Además,
tenemos que tomar en cuenta que también hay grupos culturales demandantes de ciertas orientaciones de la política pública. Por ejemplo, está todo el ámbito de la cultura viva comunitaria, que demanda un lugar en la agenda permanente, en todos los ámbitos de la cultura, en toda la inversión de economía pública en cultura e incluso en la estructura, ¿sí? Todo eso estamos trabajando. Mucho trabajo por Sí. delante, Valeria. Bueno, voy a hacerle la misma, antes de pasar la palabra al público, quizás unas preguntas, la misma pregunta que le hice a Valeria, un poco al respecto de las fiestas, ¿no? Bueno, tú sabes bien que, Que nuestro alcalde Aquiles Álvarez hizo una división. Es decir, nosotros ya no manejamos ni promoción cívica ni eventos. Nosotros explicando que… Qué alivio. Qué alivio. Uf, hice así. Porque obviamente nosotros sí le dijimos, o sea, haciendo los argumentos y las explicaciones del caso, nuestro equipo pensó que realmente era mejor que eventos y promoción cívica sea manejado por una dirección aparte. Esto de aquí para nosotros nos dio mucha felicidad, ¿no? Porque realmente la cultura no puede estar en la tarima. No puede estar en la tarima. Entonces, eso nos agradó mucho. En términos de oportunidades que tú hablabas, eso ya lo gestionamos, ya está todo en las ordenanzas. Nosotros desde el primer día comenzamos a trabajar en las ordenanzas y hace un mes más o menos ya nos aceptaron todas las ordenanzas, lo cual está claro. Siempre tienes que tener siempre las cosas claras, ¿no? Y no hay tiempo, o sea, hay que ejecutar. Y a mí, bueno, los que me conocen saben que yo amo ejecutar y amo que las cosas tengan éxito, ¿no? Un éxito no solo para el artista, sino para el impacto social. Nosotros este próximo año vamos a encargarnos, vamos a hacer nuestra propia feria del libro. No se va a llamar, sí, no se va. Es buena pregunta esa, sí, porque no, me la pidieron que la haga. No, y no van a venir, espero que no vengan algunos autores por tercera vez. No, nadie de eso, no. Está enfocado, lo vamos a hacer de un enfoque de autores jóvenes, va a ser a nivel nacional, o sea, de jóvenes tenemos que diferenciar qué es joven, pero sí tenemos que ponerle como una edad que queremos que… jóvenes de alma. Jóvenes de alma, es que a mí también, yo tengo 56 años, o sea, yo joven no me siento, pero… De la generación X somos eternos. Sí, no, pero esto realmente me parece una oportunidad para los jóvenes escritores y estará enfocado en traer editoras latinoamericanas y españolas. Vamos a traer para que las obras puedan ser presentadas a estas editoras. Además de eso, va a haber también cortometraje, vamos a incluir la parte de cortometraje y estamos en el proceso de poder traer a Netflix, Disney y Star Plus, o sea, estas plataformas para poder lograr que puedan ejecutar también guiones. Hacer un mercado. No mercado, o sea, yo creo que guiones para poder presentárselos a estas, guiones donde puedes también presentar este tipo de obra y una dinámica totalmente diferente que pueda dar oportunidad. O sea, yo siempre hablo de la palabra oportunidad porque es necesario. O sea, nuestros artistas, nuestros gestores, nuestros colaboradores, en Guayaquil por lo menos y en el Ecuador necesitas oportunidad, necesitas de abrir campo y el campo te lo abres tú decides, no es que alguien te pone una pistola y dice, tienes que… No, o sea, tú decides y eso es maravilloso, el poder decir dónde quiero yo hacerlo, cómo lo quiero hacer y qué quiero hacer. Entonces, tú tienes la experiencia gastronómica que me parece, ¿no?, que también es fantástico, donde un artista vira hacia la gastronomía y eso es fantástico también de estar en turismo porque te da la oportunidad de expandir de muchas formas y nuestro trabajo dentro de la empresa pública de turismo y cultura es por dar oportunidad, el poder que tu mente pueda hacer lo que tú también quieras dentro de las oportunidades que nosotros podemos proporcionar como empresa. Y mi última pregunta, ¿y cuál es la oportunidad que el alcalde Aquiles Álvarez le va a dar a la cultura?
Bueno, la oportunidad es justamente todos estos pasos que estamos logrando hacer, o sea, el poder incluir la academia, poder incluir a la empresa privada, el poder buscar las maneras de financiamiento, el poder dar los espacios, ¿no?, que son necesarios, el crear los corredores teatrales o poder hacer estos desarrollos que van a dar las oportunidades para poder presentar proyectos en este caso, ¿no? Que es también una manera de poder hacerlo, no solamente una exposición, sino los proyectos, que eso podrá realmente funcionar muy bien con la academia, que eso me parece porque vas a tener resultados desde la academia y resultados nosotros como gestión cultural. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, sí. creo que van a haber varias preguntas Sí, pero, y hay poco tiempo. Sí, yo tengo que hacer 10 minutos. Tienes 10 minutos. Sí, es que sabes que en verdad que tengo que comer. En la mañana no pude ir al baño a hacer pipí y ahora no puedo. Vamos a tener 10 minutos. A ver, necesito a alguien que me ayude con el micrófono, por favor. Por favor, preguntas cortas y no diatribas. Amafo, dale ya. Muchas gracias. Esta pregunta es para Valeria. ¿Cuándo van a pagar la línea de fomento de arte urbano que hicimos con el Juan Martín? Yo diseñé, hice la consultoría, $250,000 de fondos públicos, políticas públicas diseñadas por un especialista, con concurso y todo. Los compas hasta ahora 1 año no han cobrado. Me alegra que haya toda esta cuestión de investigación académica al más alto nivel, pero también quisiera que me expliquen, porque yo en tantos años de dar la cátedra de gestión no entiendo esta figura que utiliza el municipio de Quito, que más que una línea de fomento es darle a la Católica para que dé ejecutando el convenio. Ya no son inversiones directas entre la institución y los artistas acreedores a las líneas de fomento, sino hay un tercero. O sea, eso nunca he entendido. Por ejemplo, el IDARTES, si hablamos como de legislación comparada, hay una relación one-to-one, ¿no? El ministerio, el municipio, el artista. Pero en Quito es como que va a administrar los fondos de la Universidad Católica, va a administrar el fondo otra persona. Eso nunca lo he entendido. ¿Me podrías explicar, por favor? Sí, creo que tu pregunta encierra 2 preguntas, porque tu primera pregunta es ¿por qué no se ha pagado? Parece que no estuviste convocada a la reunión de todos los artistas urbanos que tuvimos en el Centro Cultural Metropolitano. ¿Estuviste? ¿Estuviste con todos? Sí, porque precisamente a partir de eso empezamos ya a firmar los contratos con la gente y a ubicarles en las nuevas centralidades de la ciudad donde van a ir. Obviamente había que actualizar. Ese es un concurso que se hizo en la gestión anterior. La gestión anterior se congeló, no solo en el campo de cultura, sino en todos los despachos y todas las secretarías de la Alcaldía de Quito estuvo congelada por 5 meses, ¿sí? Que se sumó al congelamiento de la pandemia, del trabajo cultural. Nosotros recibimos una alcaldía donde todos los procesos estaban represados y precisamente el proceso de arte urbano, tratándose de productores culturales pequeños, con poca capacidad financiera, nos pareció indispensable atenderles, ¿sí? Y por atenderles, justamente los contratos están en curso, ya fueron convocados y estamos reubicando la obra artística que ellos tenían que poner porque hay espacios que ya ni siquiera están disponibles. ¿Sí? No solo fueron reconectados con nuestro presupuesto, que el que tuvimos que administrar, fueron reactivados los procesos y fueron reubicados en el plan de la ciudad. Respecto del modo en que administramos los recursos, tú sabes seguramente, o no sé, algunas de nosotros sabemos, que la ejecución de fondos públicos es bien compleja y precisamente como teníamos que atender urgencias como la que acabas de mencionar, nos pareció más importante atender a los artistas en crisis económica. Muchos estaban hasta enfermos, así los encontramos, porque habían gastado ya en materiales, porque habían apostado a tener esos fondos y no los tenían, ¿sí? Responsabilidad que tuvimos que asumir. Les dimos prioridad y encontramos el mecanismo idóneo porque dentro de este convenio, como hay varios, con la UNESCO, con la OEI, con las universidades distintas, universidades especializadas en temas, justo esta universidad tenía uno de los 3 componentes de ese convenio tenía que ver con el desarrollo de intervenciones de arte urbano. Entonces, en términos técnicos, cabía toda la justificación para, por un lado, atender al problema del arte urbano, que era uno de los componentes fundamentales de ese convenio, y en segundo lugar, atender de manera prioritaria a los artistas urbanos que estaban en crisis financiera. Ese fue el procedimiento.
Yo quiero mi pregunta, por favor. Mi pregunta es para Larisa, por supuesto, a la que conozco hace mucho. Primero estuve en el conversatorio anterior y en este de ahora. ¿En qué momento van a hacer el relevamiento? ¿Por qué me refiero a eso? Porque parece que hubiera como una cosa nueva para adelante. Y hay mucha gente que estamos haciendo cosas hace un montón de tiempo. En particular, si mencionas lo de la aerovía, yo he tenido un proyecto durante 3 años luchando contra viento y marea en la aerovía. Ya. Sí. Al grano. ¿Cuándo empiezan las mesas de trabajo, en particular con la gente de teatro, que supongo que tendrán alguna estrategia, habiendo absorbido un área tan importante como cultura? ¿Cuándo empiezan las mesas de trabajo con la gente de teatro? Yo voy. Hola, es para Valeria. Lo que quería preguntarte es que hemos venido trabajando el eje de investigación y cartografía del Programa Distrital de Gestión Cultural Comunitaria, que también nace con la alianza que hizo Elena Román cuando la trajeron acá para las cartografías de la distopía. Y mi pregunta es igual en este sentido, como un programa, digamos, levantado por las comunidades de cultura viva comunitaria podrían también tejer un respaldo, digamos, de la Secretaría para que se pueda gestionar una tercera, cuarta emisión. Pero la pregunta específica es cómo la Secretaría puede incrementar su gestión para que los convenios no se detengan en el proceso de pago, que no solo es de esta gestión, sino viene realizándose con anteriores. Es muy bonita la figura de convenio porque es más directa, sin que justo no nombrabas los productores. Y ahí quisiera ver cuál sería la postura de la Secretaría justo con las productoras grandes y con los convenios para resolver y que tengan los recursos directamente los gestores. Pero es que vamos a recoger algunas para que cada quien tenga una intervención si quiere. Hola, buenas. Bueno, yo tengo 2 preguntas en realidad. Como lo escuché hablar un montón sobre la cultura como si fuera algo que se le entrega a la comunidad. Entonces, esa es mi primera preocupación. ¿Cómo incorporan dentro de estos entramados complejos, ya sea que estén en una ideología u otro, las comunidades como eje constructor de esta idea de cultura? Y luego, ¿cómo acompañan estos procesos? Porque lo que uno tiende a ver acá en Ecuador es como temporada de caza, temporada de pato. Y entonces empiezan todos los procesos de nuevo, pero no hay buenos procesos de acompañamiento efectivamente procesual que nos puedan dar un diagnóstico sincrónico y diacrónico. Entonces, ¿cómo tienen problematizado ese acompañamiento de los procesos para detectar elementos culturales, políticos, económicos que van resultando diacrónica y sincrónicamente? Eso sería por un lado. Y por el otro, hay un ejemplo de los CES, que son unos centros culturales en Brasil, que trabajan en relación entre lo público y lo privado, como para que lo tengan de referencia para problematizar esos 2 ejes también. Gracias. Sí, muy directo, Clarisa. Has hablado de que te gustan los proyectos. Yo quitándolo de, que está muy bien, recuperar espacios, ¿cuál es el proyecto cultural de la nueva alcaldía? Porque yo no lo veo por ningún sitio. Y no lo veo porque además es muy problemático, y lo hablo como ciudadano que vive en Guayaquil, no solo como gestor cultural. Es muy problemático pensar que si os dan la papeleta de tener que buscar el dinero a través del impuesto de turismo para pagar el sueldo de la gente, que es lo que acabas de decir antes, pero es muy problemático que no haya ni tan siquiera una medición de decir vamos a contar ¿con 300.000 o con 30 millones? ¿Dónde está el presupuesto de cultura? A ver, el presupuesto de cultura, acuérdate que de una dirección de Beatriz Gil se pasó a la empresa de turismo. Hay un presupuesto que ella tiene, un cronograma de trabajo, de intervenciones, de eventos, de acciones. Dentro del cronograma nosotros estamos recién integrando los proyectos y el desarrollo que queremos hacer. Acuérdate que se tiene que hacer una agenda cultural. Es un desarrollo, no solo agenda cultural, sino que se tiene que hacer políticas culturales de la ciudad. Pero, a ver, la ordenanza de cultura recién tiene ni un mes dentro de nuestra estructura. Entonces,
nosotros lo que se está ejecutando, obviamente, son las coordinaciones, estamos con el personal y estamos haciendo los desarrollos de los proyectos que podamos nosotros tener los presupuestos. Turismo y cultura. Turismo tiene su presupuesto, cultura todavía tiene un presupuesto que está enmarcado dentro del presupuesto del municipio. O sea, yo no tengo acción, o sea, yo no tengo como empresa, no tengo potestad de hacer los desarrollos de presupuestos directamente desde una empresa. Estamos en proceso. ¿Por qué? Porque la cultura en sí está manejada de una manera y nosotros estamos trabajando justamente en estos proyectos para comenzar a entrar en los distritos, porque es una manera de poder entender y comenzar con la agenda cultural. Porque tienes toda la razón. Tiene que haber una agenda cultural. Y tiene que haber las reuniones con los diferentes actores y las diferentes personas que van a integrar esas mesas de trabajo. Eso se está trabajando también con la vicealcaldesa dentro de las mesas de trabajo para nosotros poder entender, y se lo está haciendo con Galo también, de poder entender cómo se va a hacer, qué se va a hacer y por qué se va a hacer. Entonces no es como que nosotros no somos eventos, nosotros no somos promoción cívica, no se puede ver el trabajo todavía, porque eso no se trabaja de esa manera. O sea, tienes que primero armar una planeación, o sea, de cómo, o sea, tú no sabes los procesos burocráticos que se tienen que ejecutar para poder absorber cultura. Y No, o sea, a ver, esto no es pelea de cuánto tiene quién. Si tú quieres hacer tu evento con Thaís, ella es la directora de eventos, entonces ve a donde Thaís y le pides tú lo que quieras hacer. Porque nosotros como cultura no vamos a hacer eventos. Entonces, esto es una planeación cultural a corto, mediano y largo plazo. No es así, las cosas no se hacen así. Si yo las hago así, entonces soy entretenimiento. Entonces, toda esta estructura que estamos tratando de armar, solamente la aprobación de una ordenanza ha tomado casi 3 meses. Entonces, no es que digo paciencia y que no lo estamos haciendo, lo estamos construyendo. Yo estoy diciendo lo que estamos en el proceso. Pero cuidado, el que nosotros no podemos ofrecer algo que no lo tenemos. Yo no puedo estar en esta posición y decir, sí, vamos a inventar y hacer. Yo he expuesto lo que estamos haciendo y qué proceso se está haciendo para poder crear oportunidad. Y yo sigo insistiendo en esa palabra, oportunidad. Y para tu respuesta de cómo vamos a trabajar con las comunidades se trabaja a largo plazo. Es decir, el proyecto tiene que tener una repercusión de seguimiento, como todo proyecto comunitario. ¿Por qué yo lo enfoco así? Porque yo sí creo en el seguimiento, porque tú no puedes abandonar a una comunidad cuando tú has hecho un desarrollo. Entonces, esto es unir fuerzas. Como también en turismo, esto es unir fuerzas, hacer las mesas de trabajo, dar opiniones y trabajar en conjunto para un mismo fin. No el de decir qué estás haciendo. Es decir, cómo lo vamos a hacer, porque el qué es muy fácil, pero el cómo es lo difícil. Yo en esa línea, solo para terminar con mi pregunta, es si es que existe una ya o está en planificación la realización del plan cantonal de cultura, qué políticas culturales, porque una cosa es hablar de proyectos, está bien, o de eventos si se quiere, pero ¿dónde está la política cultural local? ¿Dónde está el plan cantonal de cultura? ¿Va a ser participativo o no? Y sí, solo un breve comentario estoy de acuerdo con la autogestión, pero preocupa que efectivamente cultura no tenga un presupuesto y siempre tengamos que recurrir al turismo o al bienestar social para contar con un presupuesto y no se le atribuye como un derecho cultural, el tener un presupuesto fuerte. No pasa. No, es como que dentro de lo que hemos conversado con el alcalde, con la vicealcaldesa, con todo el equipo, estamos todos sincronizados. Nos entregaron, como ustedes también, un municipio descuartizado.
Entonces yo no es que estoy justificando que no hemos hecho muchísimo. En términos de las mesas y cuando ya tengamos el desarrollo de las políticas culturales, obvio, lo podemos hacer aquí. A mí me encantaría una mesa larga, así como Robin Hood, o sea, una mesa larga y no sé cuántos, no, ladrones, eso no queda bonito, ¿no? Entonces, podemos nosotros presentar realmente lo que se está haciendo, porque es una construcción. Dentro de esos 4 meses, anteriormente, no se trabajó en políticas culturales, no se hizo absolutamente nada. De este momento, o sea, anterior, se está trabajando. La vicealcaldesa Blanca tiene una visión muy amplia y muy sincronizado con lo que tú estás diciendo, pero obviamente no queremos inventar y prometer y hacer cosas que no vamos a poder cumplir. Cuando tengamos un borrador, o sea, yo no digo la política, pero cuando tengamos, yo personalmente te voy a pedir a ti, a ustedes, que lo hagamos aquí y podemos conversar y que ustedes aporten a nuestras políticas de la ciudad, porque eso es lo que necesitamos, es una construcción en común, que podamos realmente construir algo que sea histórico. Esto no se va a construir en 4 paredes, esto todo se socializa y todo, hasta un presupuesto. Cuando ya tengamos claro qué es lo que va, yo te lo voy a decir y les voy a decir personalmente en cuánto tenemos y cuánto puedo yo recaudar y hacer autogestión, porque me fortalece. Es una cosa que tengo yo que me gusta buscar plata. Entonces, eso no significa que el municipio no nos da, es que tenemos que también tener una contraparte de gestión, que es sumamente importante. La ejecución y la participación de las empresas privadas es muy importante para poder nosotros fortalecernos como gremio. Porque sin ese fortalecimiento nosotros no vamos. Pero obviamente teniendo ya la perspectiva de la política pública, podemos nosotros de la política cultural, vamos a hacerlo aquí y lo vamos a socializar. Qué bueno que haya un intenso debate en cada ciudad entre la sociedad civil y las autoridades públicas. Respecto de la pregunta de cultura viva comunitaria, tenemos un trabajo en curso grande en que ellos están haciendo trabajo sobre el territorio con distintas comunidades, levantando memorias, creando productos culturales sobre la base de esas memorias, piezas documentales, piezas de exposiciones de la lucha de los pobres, del CEPAM, de distintos barrios. Este es un proceso que nos interesa mucho ampliar. Pero la organización Cultura Viva Comunitaria no es el único actor del campo universal de la cultura viva. Y en ese sentido hemos tratado más bien de conectar, aparte de la organización Cultura Viva, que hace un trabajo súper responsable y muy interesante, con otros proyectos emblemáticos de la alcaldía de Pavel Muñoz, del que somos equipo. Uno de ellos es el fortalecimiento de las comunidades de las parroquias rurales como actores de la cultura viva comunitaria en un plan de desarrollo de parroquias rurales que está teniendo una importante atención de la alcaldía. Le ha destinado un recurso de $33 millones para el desarrollo de las parroquias rurales. Y aparte de eso se suman los recursos de la Secretaría de Cultura enfocados en el fomento a la cultura viva comunitaria de las parroquias rurales, de las juventudes, tanto como creadores como ostentadores del patrimonio ancestral, las dos cosas. También tenemos el proyecto que se llama Utopías o Quitopías, que está instalado en los barrios de mayor vulnerabilidad. Se va a instalar unas instalaciones, cabe la redundancia, de servicio integral para las comunidades, y ahí va a haber ámbitos de deporte, de centros de grabación para los creadores culturales contemporáneos, estudios de grabación, espacios deportivos, y lo fundamental es retomar el espacio público en esos espacios. Entonces, todo un programa de infraestructura similar al que tenemos en el Cumandá, en el barrio, en el centro histórico, en el barrio La Tola, abajo. Vamos a hacer, esa es la proto-utopía, y ahora estamos construyendo, las próximas será en La Y, para quienes, bueno, sí, todos nos conocemos ahí, Quito, y si no en el Google Maps. Y hay nuevas 8 centralidades donde habrá utopías, pero sobre todo el proyecto Utopía es enfocado en barrios que requieren especial atención y construcción de espacio público con servicios integrales. Y la cultura ahí no es un servicio que viene desde arriba, sino que es un espacio, ahora contestando a tu pregunta,
Entonces, bueno, utopías, senderos seguros, el desarrollo de las parroquias rurales, las 8 nuevas centralidades, los barrios conectados al metro, que es como el ferrocarril de Alfaro para la ciudad de Quito. Y la idea no es traer la cultura en barco, sino más bien lo que estamos haciendo, y creo que la ciudad lo exige. La ciudad es permanente, los actores de la ciudad están permanentemente presionando por un diálogo con el poder público y con proyectos culturales que no son solo fragmentarios e individuales, sino también de vastas poblaciones en el territorio. Son proyectos colectivos, proyectos que nos exigen la presencia en la metrópoli, que no les dejemos en la periferia, que les fomentemos y les apoyemos, que les acompañemos, porque la cultura la están produciendo ellos y tienen una demanda sobre el espacio. Y en este sentido hay un trabajo de metodología participativa. Por ejemplo, nos interesa, bueno, aparte de que hay una metodología participativa para la creación de programación cultural, eso es lo que hacemos con las administraciones zonales, es decir, convocamos a las comunidades y a los barrios a través de las administraciones zonales a mesas de trabajo para definir qué es lo relevante de colocar en el espacio público en términos de programación cultural. ¿Y quiénes van a participar? Artistas emergentes, comunidades locales, grupos de mujeres, pero además combinamos a estos grupos con artistas más consagrados para que haya una especie de intercambio entre producción cultural emergente desde el territorio y otros actores que ya se han consolidado como artistas importantes o proyectos documentales o cantantes o bandas o músicos. Conectamos los dos niveles de la producción cultural, pero con mesas participativas desde que empezamos. Y en este sentido, ya con esto termino porque él casi no me quería prestar el micrófono, pero ya voy a terminar. Sabes que una cosa que estamos rescatando son los festivales que tienen identidad en la ciudad. El Rock Cotocollao, por ejemplo, un barrio que era una parroquia indígena, luego se volvió una zona católica de fábricas conservadoras, católicas, de tradición jesuita, de la acción católica, y había una tensión ahí entre la cultura popular y la cultura más industrial católica. Eso es una historia de ese barrio. Y se perdió la cultura andina en esa zona yumbo, en esa zona indígena, se perdió. Sería parte de las costumbres, pero ya no de los festivales. Y entonces fueron las juventudes rockeras las que reinstalaron la cultura en el espacio público de parte de las comunidades indígenas. Y eso es el rock de Cotocollao. Entonces tiene décadas de programación, de activación, siempre en resistencia. Y en este caso nosotros hemos decidido más bien apoyar a Rock Cotocollao. Que tengan el mejor sonido, que tengan audio, la tarima, lo mejor la mejor calidad como artistas internacionales y apoyarles a sus procesos de memoria. Y eso así, varias festivales con identidad. Entonces estamos tomando el sistema de fomento de los festivales a nivel metropolitano, entre otras prácticas que hacemos a nivel participativo. Eso estamos tratando de hacer. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Larisa, por acompañarnos. Un aplauso, por favor. Cuentan con nosotros para seguir trabajando política pública. El diálogo entre ciudades es importante. Qué bueno haber propiciado este encuentro y ojalá esto pueda servir para continuar con la política pública en cultura. Gracias a todos.